Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Buenas Buenas noches. noches. Muy bien, entonces hoy vamos a hacer una indagación sobre las meditaciones masivas y los desdoblamientos masivos que se tienen en estos trabajos energéticos. Entonces, vamos a ir a buscar un lugar donde se presenten estas circunstancias o estos fenómenos, donde los cuerpos físicos de forma consciente o inconsciente, ya sea en meditación o en estados de sueño, presenten estos sistemas de desdoblamiento. Vamos a buscar y voy a contar de 5 a 1. Respiran profundo, 5, 4, y vamos a buscar un lugar donde se encuentre esta vibración de conjunto, donde se presentan estas situaciones masivas. 3, 2, 1. Nico. Lo primero que puedo percibir, Ira, es que de alguna manera tengo que aceptar entrar. Ajá. Es como si el grupo que estoy observando están como en una zona amplia, es como si da como hacia el agua, como hacia el mar, haz de cuenta, como una salida Ujú, hacia el mar. Y veo un grupo de personas, están unas que hasta hacen como una figura de una puerta ujú. que te limpian al parecer al entrar y entrar significa literal como, o sea, es como lo leo, como que permites que aquel que va a dirigir lleve como cierto control de tu energía. Es como la primera autorización que aparece en este tipo de meditaciones, tiene que ver con quien controla el espacio y tú energéticamente estás autorizando formar parte de su control. Ok, no entres así, ciérrate energéticamente y dime qué ves cuando entras y llegas al lugar. Lo primero que veo es al grupo. Ujú, Todos se encuentran de alguna manera desde su independencia predispuestos al trabajo que se está haciendo, muy ujú, expectantes. Las ujú, energías se observan sometidas todas. ujú. Es como hasta los cuerpos están un poquito ligeramente doblados hacia abajo. Solo algunos caminan como rectos y estos tienen que ver con la jerarquía o el contacto que tienen con aquel que va a dirigir como este movimiento. Observo que están como muy dispuestos todos, están muy convencidos al estar ahí. Y eso implica algo, implica una potencia doble en el control, porque aparte de estar sometidos por respeto, también lo están como por predisposición o fe. Entonces es como una manipulación asegurada. Ok, ok, espérame, ahí no te vayas. Bien cerradito. Margarita, ¿tú qué ves? ¿Tú qué percibes? Bueno, yo percibo que antes de que las personas lleguen a un espacio de meditación, ya hay una energía brumosa que está suspendida en el aire y esta energía, cuando las personas entran en contacto y empiezan a organizarse en las meditaciones, pues ya esta bruma lo que hace es crear un estado de confusión en las personas. El cuerpo empieza a moverse energéticamente, en cierto acelerado, pero hay momentos en que se siente el cuerpo de la persona estática y lo que hacen es que van agrupando a las personas, como es una visión energética, agrupan a las personas que tengan como condiciones similares. Ujú, Entonces tú ves que en el espacio ellos van formando como una especie de espirales ujú,
y en esos espirales se ven como agrupaciones de personas. En esas agrupaciones de personas, como tienen una afinidad energética, pues empieza a haber un movimiento mucho más acelerado, pareciera como el movimiento de los átomos. Ujú, Y en este panorama o en esta gráfica, que esta simbología que se va presentando, yo veo aquí en el centro a la persona que dirige la meditación, están sus ayudantes, pero cuando las personas entran en forma individual a la meditación, la sensación es como si entraran, como si las enterraran. Entonces, cuando las personas las entierran, empieza la energía, empieza a activarse una sensación en el corazón, como si el corazón tuviera una hiperextensión energética y el corazón empezara a doler y empezar a desprenderse demasiada energía emocional que está guardada y que está almacenada, pero es un proceso de aceleración, porque en la medida que el corazón se expande y van conectando con los comandos o con las palabras del meditador, hay un drenaje de energía, sale por el corazón, se direcciona, baja por el cuerpo y empieza a llenar o empieza a conectar con el que dirige la meditación, y empieza a ver, aquí yo veo una cantidad de movimiento energético que hace que el señor que dirige la meditación empiece a como a levitar, como si estuviera él en un puesto mucho más alto y pudiera observar los movimientos energéticos de los meditadores. Pero aquí veo un gran alimento que toma el que dirige la meditación. ok. Nico, ¿quiénes o qué están dirigiendo estas partes o estas formas de controlar estos desdoblamientos o estas formas de conectar masivamente hacia, no sé si sean planos naturales, artificiales, cómo son, qué ves? Haz de cuenta, Ira, ¿me escuchas? Sí. Haz de cuenta que la persona en control, porque es el verbo adecuado, porque sus palabras, la forma en la que se mueve, lo que él consume, tiene como de alguna manera detonado el estímulo en todos los demás. Si esa persona hace un comentario nostálgico, la gente lo lleva a la profundidad de la tristeza. Si incluso esta persona llegara a asustarse, todos entrarían en pánico. Si reclama o molesta, es como si todos encontraran algo que odiar. Y así juega como de alguna forma con esa habilidad de sobrellevar las emociones. Y es una característica que deben de tener estas personas, porque tienen que tener la capacidad de sopesar la energía emocional de la gente. Las meditaciones masivas, lo que entiendo es que se mueven desde esa unión, o de obtener una llave para poder entrar de alguna forma al inconsciente colectivo, a lo mejor de una forma muy minúscula, pero sí interfiriendo como en ese concepto. Y ese control se manifiesta así, en ese nivel de rango, que por lo general lo tiene, aunque tenga ayudantes, siempre la persona que la va a guiar. Ok. No hay entonces ni entidades, ni energías, ni nada. En ese primer nivel no existe la interferencia ahí, porque no se ha revelado la característica ante los primeros oyentes. Pero, por ejemplo, si exploramos este caso en específico, observo que detrás del dirigente, pues sí está su sistema de creencias, y en su sistema de creencias pudiera tener algún egregor importante. Ok, entonces fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a ir a observar la energía de meditaciones masivas en conjunto, la energía que se mueve en meditaciones masivas en conjunto, no una en específica. Vamos a salir de ahí y vamos a ver todo esto. Margarita, existe un sistema planetario que monitorea estos desdoblamientos de estas almas humanas o no existe. Bueno, yo lo que veo es que estas meditaciones masivas las hacen en puntos importantes energéticos donde ya previamente hay una simbología sobre la tierra. Entonces, cuando esta simbología se activa a través de estas meditaciones grupales, vuelven a darle vida.
La tierra, la simbología vuelve y toma vida, recobra, y van uniéndose. Yo lo que veo es que estas, como se hacen estos puntos importantes del planeta, ellas mismas se van interconectando energéticamente. Yo los veo en formas circulares, las veo en formas de plantillas en espiral y en la medida que se van haciendo, van comunicando estos países a través de corredores energéticos Mm. y van creando un entramado que veo que va nutriendo a la tierra, va sobre todo más que a la tierra, veo las memorias y la intención que siembran y que han sido sembradas a través de rituales, meditaciones que se han hecho a lo largo del tiempo. Pero veo algo como si toda esta energía se va direccionando como al centro de la tierra. Es importante que toda esta energía entre al agua, porque cuando entra al agua, la forma o la molécula del agua, la sensación, el color empieza a variar. Empieza a haber un movimiento como pareciera como una especie de pequeños, como no tsunamis, pero sí movimientos internos dentro de las aguas que crean como cierta inestabilidad en el planeta, siendo las aguas pues un porcentaje mayor en el planeta. Claro, van creando como una forma de movimiento y de desequilibrio, tanto en las aguas de la tierra a nivel colectivo, pero veo que las personas también las mueven energéticamente como si las impulsaran a que ellas entren a memorias y estas memorias las personas no están preparadas, por eso es que ellas sienten como si se estuvieran yendo hacia un abismo. Entonces aquí hay una parte que puede estar muy meditativa, pero hay otra parte más profunda del alma que se siente obligada como a vivir experiencias y que al unirlas a nivel colectivo, ellas se van como maximizando y esa forma masiva y potencializada hace que todo esto vaya tomando como si la Tierra empezara a mover sus propias memorias, pero no lo veo que se haga en una forma ordenada. Más bien es una cosa como obligada, como forzada. Entonces se siente mucho movimiento y se sienten como si las personas en esas meditaciones lloraran, gimieran y expresaran estos sentimientos que van saliendo en formas muy exacerbadas. Nico, ¿cómo son elegidas las almas o cómo son llamadas o cómo las personas van encontrando esos lugares donde se presentan estos y en esa forma hacia dónde son dirigidas? Puede ser con su consentimiento o sin su consentimiento, consciente e inconsciente. ¿Me escuchas? Sí. Yo observo, Ira, que están completamente dirigidas hacia el inconsciente, pero desde el inconsciente se activan relaciones que están muy determinadas del sistema físico, porque al final las meditaciones se basan en aterrizar un concepto, ¿no? Por ejemplo, que la sanación mundial, que el equilibrio, que el amor, ¿no? Y todo eso se asienta como en un anclaje físico, pero va Mm. automáticamente al inconsciente porque pues es que tiene siempre como un sentido espejo. Lo que intentan manifestar aquí al final energéticamente se va a presentar o viciado o en el opuesto. Ok. Entonces las que tienen necesidad del objetivo son los que se van presentando, son los llamamientos que reciben, pero más en la parte física y no en la parte almática. Más en la parte física. Ok. Porque también sabes ir a una Mm. curiosidad que observo, es que al final estas meditaciones masivas le quitan a la meditación o le quitan a un desdoblamiento Ujú. la individualidad que podría llevar una trascendencia de aprendizaje de alma, por ejemplo, y se vuelven ejercicios o movimientos energéticos, pero que están muy apegados a la estructura física. Ok. Margarita, en esta forma de obligar, quiero que observes si hay situaciones en esta forma de obligar donde haya cierto tipo, no sé, de plataformas, de líneas, de aperturas, de portales, ya sean naturales, artificiales, astrales, emocionales, que en esta obligación se van abriendo a través del objetivo, como decía Nico, de la meditación o no. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, yo veo, hay varios aspectos que se empiezan a presentar y hay, primero veo la forma de la intención que viene desde el consciente, pero la que realmente tiene validez es la que viene del subconsciente, que es la que va conectando con las memorias de la tierra. Las personas en forma masiva van con su intención, puede que sea por la paz mundial, puede que sea por la sanación de una cosa, de otra cosa, pero al fin lo que yo veo es que las personas van de acuerdo a sus propias necesidades y a sus propias carencias. Eso los motiva a ellos a sentir que tienen un papel importante sobre el planeta y por eso es que vienen con bajas autoestimas, con ciertas sensaciones energéticas que al tenerlas, el cuerpo se siente, es vulnerable, es fácil de manipular. Entonces vemos cómo en el momento de la meditación pareciera como si el alma saliera de una forma brusca, pareciera como si se rompiera el campo energético y esto permite que en esta ruptura y en este quiebre haya una manipulación mucho más fácil. Entonces, cuando estos cuerpos se sienten quebrados y empiezan a conectar con la meditación, vemos que las memorias que previamente ya están en la tierra, ellas empiezan a activarse. Cuando se activan, ellas empiezan a incorporarse en forma individual y en forma grupal, y ahí es donde las personas pueden tener visiones, digamos, como a nivel colectivo, como ciertas imágenes, y pero también veo que empiezan a absorber memorias que no son de ellos, Mm. porque las memorias que están en la tierra tienen una afinidad con ellos, pero son otro tipo de experiencias. Entonces esto hace que empiecen a adherirse otras memorias, otras sensaciones de dolor, hacen a las personas más vulnerables. Las personas aparentemente se sienten que están en un estado de éxtasis, pero por otro lado, eso es como una especie de encantamiento y de ilusión, pero por otro lado, el alma queda atrapada en esas memorias y cuando el colectivo queda atrapadas en las memorias de estas meditaciones masivas y del territorio, las sensaciones como si las almas quedaran ahí como encarceladas, como encadenadas. Entonces veo que viene primero un propósito que aparentemente es muy bonito, pero veo que detrás de ese propósito hay una manipulación. A ver, Nico, quiero que observes en esta forma en que se va sintiendo o se va percibiendo, quiero que observes si están utilizando alguna frecuencia, por ejemplo, de luces, de sonidos, de situaciones para inducir salidas no conscientes de los cuerpos de los participantes. Y si es así, ¿hacia dónde dirigen o se dirigen todas estas energías? ¿Me escuchas? Sí. Mira, Ira, las energías están dirigidas en una primera instancia y a nivel físico al que lo va guiando, ¿no? Hay como un primer cobro, como un peaje que toma él o ella, dependiendo quién sea quien guíe la meditación. Automáticamente después irá, viene una conexión con energías que dependen mucho del criterio de conciencia de esa persona en específico o del lugar si están en un espacio que está energéticamente predispuesto para eso, porque en la Tierra hay espacios que a lo mejor están dedicados a algún dios o algún símbolo. Ahí es donde empieza a interactuar, por ejemplo, el espacio y el espacio cobra su cuota. El espacio también toma su peaje porque el espacio involucra a el egregor que pudiera estarse manifestando ahí. Y luego, en un nivel más arriba, hay una conexión, Ira, con ciertas entidades que están dedicadas como sobre todo a la información Ujú. que consumen del inconsciente colectivo y se ven así como si fueran sombras, como entre relámpagos, como que si fueran también parte de la conciencia que refleja nuestra mente o una parte negativa y esa consume mucho de los derivados del colectivo porque como colectivo todo el tiempo estamos creando, todo el tiempo.
Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque jugamos con las distancias del tiempo y la distancia. Entonces, mientras en este lado del planeta se está dando el pensamiento de manifestación, en la otra esquina o en el otro espacio a lo mejor se está haciendo la práctica de esa manifestación y siempre estamos rebotando manifestaciones y todo eso deja un residuo energético. ¿Qué características tienen los planos astrales que simulan la recepción de estas almas y estas energías, Nico? Pues son espacios no necesariamente densos, Ira. Más Ujú, bien son espacios como neutrales, le llamaría yo. ok. Son espacios que se diversifican dependiendo claramente en la parte más física, el objetivo, porque por ejemplo, ha habido meditaciones masivas que están enfocadas a la apertura de portales o la invocación de ciertos seres, y esas se densifican en cuanto la entidad entra en contacto. Pero estas, ha habido otras o otras que observo en la que no necesariamente se densifican, aunque tampoco manifiestan una pureza en energía, ¿sabes? Pero son neutrales, son muy neutrales. En esta forma neutral, Margarita, ¿qué sucede energéticamente con el alma cuando permanece por mucho tiempo en estas realidades? Bueno, que no son realidades físicas, sino que son estas realidades como inducidas neutrales, como dice Nico, que de alguna manera no son su realidad de muchos. Bueno, yo lo que veo es que el campo energético de esas personas empieza a vibrar en forma como si estuvieran lanzando formas energéticas desordenadas, porque tienen que adecuarse al estado de estos espacios astrales. Mm. Y en ese proceso de acomodación pueden, pueden sentir diferentes formas de fracturas, diferentes formas de energía, porque el cuerpo, al no sentirse en su espacio habitual, empieza a ubicarse en una situación como de emergencia, como de peligro. No estoy en mi espacio, de pronto no puede sentirse lo suficientemente como adecuado a esa vibración y el campo energético puede quedar con ciertas heridas y con ciertas fracturas y cambia la vibración de la persona porque hay una afectación energética y cuando las personas ya sale de esos ambientes astrales a través de estas meditaciones masivas, cuando el cuerpo tiende a entrar, lo hace como si él en ciertos momentos le costara mucho trabajo adecuarse otra vez a la fisicalidad, siente ciertas incomodidades y puede traer ciertos residuos energéticos que va tomando de estos espacios astrales y es una forma, veo como una forma de contaminación que afecta y puede afectar ciertos aspectos de su vida, de su cotidianidad, pero veo que también hay una apertura aquí de la parte de la corona, como si el cuerpo se expandiera, pero no es una forma natural. Y cuando hay una apertura mayor aquí, en todo este espacio, es como si quedara conectado y pudiera tener cierto tipo de visiones en sueños y de manifestaciones que puede llevarlos a ciertos tipos de desequilibrio. Entonces sí veo que si la persona no está adecuadamente preparada, puede traer este tipo de afectaciones. Hay diferencias entre planos, Margarita, creados por egregores humanos y creados por, pues no sé, o desificados por inteligencias no humanas. Yo lo que veo es que, por ejemplo, estas personas que dirigen estas meditaciones masivas tienden a manipular a estas personas en el astral porque ya saben cómo hacerlo y van creando una especie de filamentos energéticos y estos filamentos son energías que están conduciéndose desde la persona que está en estos estados y el meditador que también entra en estados meditativos, pero veo que él tiene una capacidad de controlar, él va tomando, va tomando, va tomando la energía y esa energía lo va alimentando a él. Ya a través de las que me preguntas de las inteligencias artificiales, ya se siente la energía diferente porque ya es una forma de controlar la mente, es algo que va como directo pero pero veo que cuando son esas inteligencias artificiales hay una aprobación de las personas. Aquí las personas veo que pueden
pueden ser manipuladas y pueden ser llevadas a diferentes sensaciones energéticas, porque veo como una forma de degradé. Hay partes que se sienten supremamente densas y hay partes que se sienten muy sutiles, pero las personas son llevadas como un yoyo. Las van llevando hacia arriba y hacia abajo y esto veo que hacen que se descompense la energía. Nico, se implantan ideas, frases, programaciones, códigos em, en desdoblamientos eh, o en meditaciones para que haya estos desdoblamientos forzados, quizá en las noches o cuando las personas ya están en sus hogares o cuando salen de estos lugares, quedan con una programación o no lo ves eso o cómo lo ves. Yo sí veo un gran porcentaje de eso. A lo mejor no en todos, pero en una gran mayoría queda un residuo que luego los vuelve muy detectables, Ira. Sobre Ujú, todo si hubo alguna interferencia o alguna entidad de por medio, pues los hace como empezar a formar parte de esas realidades. Es ujú. como si implantaran realidades, simbolismos o incluso dejan ahí semillas que con el tiempo irán transformando las personalidades de las personas. Ok. En estas realidades y simbolismos, ¿qué tipo de emociones, por ejemplo, se pueden programar o se pueden tomar más comúnmente durante estas formas de meditaciones? Tú que hablabas de esta parte de la intención de la misma meditación, Nico. Pues lo que yo observo, Ira, son como programas, como bucles, como archivos que se van como alimentando de las características energéticas de los participantes. Muchas veces la alimentación es inmediata, es por Ujú, eso que no todos dejan como ese chip o ese residuo, pero en la mayoría de las ocasiones lo que observo, Ira, es que es como una pequeña línea, una franja que se deja en la parte energética, como, ¿sabes cómo que me da referencia? Como por ejemplo cuando en las películas quieren dejar abierta una puerta como para cometer un atraco y ponen como una tarjeta o algo y con que la puerta cierra, no hace clic. Es ujú. así, como si dejaran ellos un seguro para dejar un espacio en el que posteriormente y de manera paulatina irán interfiriendo o irán entrando en el campo de aquellos que de alguna forma participaron en eso. Margarita, los sueños pueden ser esa puerta que queda entreabierta de la que nos habla Nicolás, donde van replicándose situaciones que pudieron haber vivido en una meditación, no sé, pregunto, donde se genere como como un acercamiento otra vez a esas formas, a esas estructuras de desdoblamiento, de salir e ir a los mismos lugares, es como que queda vigente una manipulación astral o no sucede eso. Sí, sí sucede y queda como una forma de obediencia, porque cuando la parte de la corona, la parte de los sueños ya queda abierta, em, cuando la persona ya entra en estos estados de sueño profundo, ella hace sus viajes y puede volver y retornar no solamente al espacio donde hizo la meditación, sino puede empezar a acceder a otro tipo de espacios como de viajes astrales que de alguna Ujú, manera se conectan, pero pueden traer en ellos como en las personas como cierto agotamiento, cierta confusión, porque entran en escenarios de experiencias colectivas y esas experiencias colectivas se pueden tomar como propias. Entonces la persona empieza a sentir que está viviendo esas experiencias y esto puede traer confusión. Y como vemos, que parte de lo que estas meditaciones traen, digamos, como a nivel camuflado, a nivel de manipulación, trabajan mucho con la abundancia. Entonces, la abundancia, como tiene tantas formas de manifestación, lo que hace es que la abundancia, a través de estas meditaciones y de estos guías,
lo que hacen es implantar creencias. Entonces, la abundancia para estas personas, dependiendo la intención que ellas le pongan a la meditación, esa abundancia va quedando intermitente y queda intermitente son por las creencias y programaciones que quedan puestas. Entonces aquí puede entrar la persona como en un momento de confusión, como que siente que puede entrar a ciertos espacios y puede observar, pero lo que realmente veo es que estas personas de su psique, de su energía, están siendo manipuladas por estas personas que guían estas meditaciones, que juegan el papel como de guías y de maestros y de dioses, y es parte de lo que ellos necesitan alimentarse. A ver, ¿qué símbolos o qué formas son utilizadas primero para implantar esas creencias y segundo para marcar esas almitas que han sido pues como tomadas? De alguna forma es como una captura, ¿no? Como que están ahí y no se van, como que están ahí y no se van. ¿Qué puedes ver en ese sentido? Bueno, yo veo que hay diferentes tipos de simbología, diferentes formas de manipulación, porque van quedando ciertos sellos energéticos implantados en los centros de energía de las personas, Mm. y esto hace que la energía se vaya manifestando no solamente al campo energético, sino se va manifestando dentro de la energía, dentro del cuerpo, y esos sellos van quedando yo los veo como debilitamiento, porque un sello que queda en un órgano va quedando programado, y esas programaciones van quedando en sus cuerpos, van quedando vidas tras vidas. Entonces pareciera como unas marcas, como una especie de tatuajes. Entonces, pero veo que también la tierra, por estas meditaciones, queda también con su simbología, y es muy particular porque van quedando como ciertas formas de estrellas de muchas puntas, van quedando ciertas formas geométricas, y ellas en el centro se van convirtiendo como una especie de portal, portal que crea como unos abismos y unos vacíos donde las almas también se van sintiendo atrapadas en esas propias simbologías, y eso hace parte por la interacción que queda en el cuerpo y la vinculación que van quedando con el guía maestro y con la tierra. Entonces ahí se van volviendo unas triangulaciones, y al mismo tiempo van creando unas intersecciones y van creando unas formas geométricas masivas que se vuelven densas para el planeta. A ver, Nico, ¿cómo detectar si una enseñanza espiritual, vamos a decirlo así, como estas meditaciones masivas, fue insertada durante una meditación y fue confirmada durante un sueño? ¿Cómo podemos detectar eso? Principalmente porque el cuerpo se siente exactamente igual que el momento en que se dio la meditación, como si regresara constantemente a esos estados y la meditación se fue dando a través de la nostalgia o a través del llanto, un agradecimiento. Toda esa lleva una frecuencia que va moviendo el cuerpo en un sentido y que lo va haciendo más chico o más grande. Es como si el cuerpo de la persona estuviera constantemente retomándolo, 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 pero también las características pudieran ser muy diferentes dependiendo cada uno, porque dentro de nuestro propio sistema de metabolismo, cada uno presentaría eso de una forma diferente y depende mucho de eso, de cómo se implanta el ritmo de lo que hacen. A ver, por ejemplo, en esas meditaciones, ahora últimamente también se están haciendo meditaciones para adolescentes y para niños que pues no sé con qué fin están siendo ellos llevados a estas, por la necesidad de los padres, porque ellos mismos, por moda, por qué están utilizando ahora esta energía de estos adolescentes y estos niños, y qué diferencia hay entre esta energía y la de los adultos para alimentar estos planos, estos lugares neutrales o lo que nos está presentando. Pues es que el por qué depende justamente de los ojos de quien lo veas, ¿no? Por Ujú, ejemplo, desde la mirada de los padres se entiende como que estos espacios pudieran darles algún tipo como de guía o de restamiento de culpa de lo que ellos viven como padres con sus hijos. ujú, Desde el sentido de quién la realiza, está la creencia de que la energía entre más joven es más pura y ujú. por algún sentido lo empiezan a utilizar para ellos también de alguna forma a sí mismo purificarse.
la energía de los adolescentes, de los niños, tiene una trascendencia tan potente que puede cubrir una sombra, una oscuridad y hacerla parecer muy luminosa también. Ujú. Ok, entonces, ¿qué ocurre con los cuerpos astrales de los niños mientras ellos están en meditación o cuando regresan a su casa y duermen y tienen sueños todavía con estas situaciones, Nico? Es más complicado que se arraigue Mm, en el sistema de un niño el sistema negativo, ujú, porque al fin y al cabo no tiene tantas experiencias, bueno, hay algunos que sí, ¿no? Pero la mayoría no tiene tantas experiencias en donde asimilar, por ejemplo, un precipicio o un dolor o una muerte. Está más enfocado en la evolución de su propio ser. Entonces, desde ahí solo se puede dar como por ejemplo un asentamiento importante a partir de una consecuente de sueños repetitivos, pero ok. es más común que el niño o el adolescente cambie por completo su frecuencia. Por ejemplo, es más común que si un niño va a una meditación de estas, al día siguiente tome su bicicleta, tenga un choque adrenalínico y elimine todo esto de forma natural. A un adulto que puede durar muchos días con la misma sensación porque va de ese lugar a su casa y de su casa no hace nada trascendental. Entonces es más común que que los niños y los adolescentes desechen esto de manera natural. ¿Qué cuerpo sutil, Margarita, es el más afectado durante estos desdoblamientos masivos o desdoblamientos ya después de una meditación masiva en su casa? El emocional, el energético, el Bueno, mental, ¿cuál yo es? veo que prioritariamente veo el emocional, que es un Ujú, cuerpo que es más fácil de vulnerar. Pero veo que también el mental, cuando el emocional se desequilibra, obviamente afecta al cuerpo mental. Entonces aquí empieza a haber una distorsión de la realidad y esto hace que en el humano en general va creando como una sensación, como si en él se creara una forma de portal que divide a su cuerpo y esto hace mm, que ahí se vaya afianzando la dualidad porque se siente como si la persona estuviera viviendo desde una emocionalidad fracturada, intervenida y manipulada, y de alguna manera el mental también se siente intervenido y manipulado. Entonces aquí empieza a crearse unos choques energéticos y una sensación de vacío, pero lo que también estoy observando que a nivel planetario las manifestaciones de las meditaciones masivas es algo tan antiguo en el planeta, es una impronta que ya está en él, porque si tú ves la misa o cualquier mm, rito, es una meditación masiva ujú. y esto hace que de alguna manera este tipo de energías que pueden ir disfrazadas como con ciertas intenciones, que pueden ir con la nueva era, con los cristianos, con los católicos, con ciertos tipos de rituales, que pueden reunirse bajo, puede ser un equinoccio, un solsticio o cualquier evento planetario que congregue a las personas, pues lo que hacen estas meditaciones masivas es mantener un control sobre la humanidad, porque de alguna manera se vuelve como una necesidad. Y es una necesidad de mantener el cuerpo anclado aparentemente a la tierra y a la vida. Y esto hay como una raíz que veo que es como el miedo combinado con la necesidad, con las formas en que el humano siente el desamparo frente a la existencia de él mismo sobre el planeta. Entonces hay una sensación de orfandad. Entonces cuando tú empiezas a ver un colectivo a través de las diferentes tradiciones y religiones, lo que hace esta energía es crear ciertas formas como implantes energéticos que se sienten como una coraza que está alrededor de la Tierra. Pareciera como si la Tierra tuviera una consistencia metálica y tuviera muchas simbologías que de alguna manera van nutriendo a las generaciones que van conectándose con las religiones, con las tradiciones, con las nuevas formas de pensamiento, con los nuevos maestros que vienen, que están conectados con la tecnología y con las personas que a través de YouTube van trayendo masivamente a personas, pero con esta intención de manipulación. A ver, entonces, ¿qué cuerpo energético o qué parte energética de las personas queda como, entonces queda como atrapada
o queda fragmentada o queda limitada o cómo queda en estos aparentes planos falsos o planos creados o planos manipulados que se van gestando sobre estas meditaciones masivas. Yo veo que eso es como algo progresivo, porque empieza por el emocional, empieza por la intención, afecta al mental, y yo veo que después todo el contenido energético de una persona empiezas a verle muchas fisuras energéticas. Por esas fisuras energéticas, estas personas son fácilmente manipulables porque su energía empieza a fugarse y entonces va en doble vía, energía que se fuga y energía que también entra al campo energético de las personas. Entonces, lo que se siente a nivel energético es como una forma de fracturas energéticas. Las fisuras, cuando crean este tipo de distorsión, o de manipulación, los campos energéticos se ven opacos, parecieran como si pudieran entrar cierto tipo de larvas energéticas y esas larvas energéticas que están conectadas con un colectivo de la humanidad a través de este tipo de meditaciones que pueden traer cualquier tipo de intención, las personas se van sintiendo pesadas, cargadas, se van sintiendo densas y sus campos energéticos empiezan a perder luz, se sienten opacos y la sensación de un cuerpo energético opaco es como si él no tuviera visión, se sintiera perdido en él mismo. Por eso es que necesita ser guiado, necesita ser contenido y necesita ser como apapachado energéticamente por esta sensación de orfandad. ¿Qué órganos, Nico, físicos se ven más afectados después de una serie de meditaciones, de desdoblamientos, de todo, que el cuerpo ya queda como programado en esta parte que tú decías que se van haciendo como ciclos, como círculos energéticos? ¿Qué órganos físicos ves que son los más afectados en estos desdoblamientos inconscientes? Pues observo principalmente los huesos, Ira. Ujú, Observo que estos desdoblamientos lo que van haciendo es descalcificar, sobre todo cuando son fuera de control, la ujú, potencia de la mineralización del cuerpo, porque pues se van sutilizando ujú, de sutil, ¿no? De sutileza. ujú, Entonces, lo primero son los huesos. Lo que observo también es todo lo que tiene que ver con la caja torácica, tanto corazón como los pulmones, ujú, porque también en este juego de la del oxígeno, del palpitar, de la circulación de la sangre, que tiene que ver mucho con el estado REM al que llega el cuerpo, ujú. también va como creando un constante goteo, Ira. Entonces, principalmente los huesos, corazón y pulmones. Ok, entonces, la energía sexual es utilizada, es reprimida, es desechada para estos viajes y manipulaciones. ¿Tú cómo ves esa parte de esa energía? Yo observo que es utilizable, sin embargo, no es una regla que en todas tenga que ver con una situación sexual. Hay muchas veces que tiene que ver con otros términos, pero sí es como la más frecuente, digámoslo así. Ujú, Sería como la moda, encontrar una forma de transmitir una filosofía energética, implementarla en el cuerpo y posteriormente poder hacer visitaciones energéticas de la forma sexual para empezar con el succionaje o con la eliminación de la energía. Entonces sí es una herramienta, no es una regla, pero sí es una de las herramientas principales. Margarita, en este llamamiento que tienen los cuerpos y todo, ¿cómo em, llama cada persona a, a, a su, ¿cómo se, o a su gremio? ¿Cómo lo podemos decir? Por ejemplo, Más su colectivo. como a su colectivo, ¿cómo son llamados? ¿Se les deja algo ahí que los identifica? ¿Cómo es esto? Bueno, yo cuando conecto con el colectivo, lo primero que empiezo a observar son vacíos que se conectan con vicios, vicios energéticos y vicios físicos. Ujú, Estos vicios hacen que de alguna manera las personas empiecen a reunirse a través de estos colectivos. Y un vicio puede ser un desamor, un vicio puede ser ya llevarlo al físico, cierto tipo de sensaciones a ciertas drogas, pueden ser
pueden ser sagradas o pueden ser drogas de otro tipo, pero como vimos que en un momento hay una fisura energética, hay una sensación de separación y vimos las grietas que hay en el campo energético, pues estas grietas van creando este tipo de sensación y van creando como como todo se siente tan, como tan pequeño, como si la vibración fuera tan sutil. Vemos cómo las personas pueden tener un estado de ansiedad o de depresión o ciertos estados eufóricos. Entonces yo veo que sí se pueden y por eso es que hay ciertos colectivos que se van reuniendo porque la misma energía los va uniendo en colectivos y entonces estas energías cuando se unen a través, veo que también entra aquí, juega en la deuda kármica, es la implantación de estas formas de energías que son fracturas energéticas en el cuerpo, sensaciones de vínculos que pueden estar conectados con una deuda kármica puede ser una sensación de carencia, cualquier evento traumático, doloroso, que puede haber llevado a una persona a la muerte y que de alguna manera sus almas se van sintiendo perdidas. La importancia para un guía de estos es que si las personas tienen vicios energéticos y vicios físicos, se van volviendo almas necesitadas, que se van activando, se sanan, pero vuelven y se activan. Es como si quedaran con esa memoria muy guardada, como si esas memorias quedaran tan guardadas que son difíciles de como de entrar y de sentir. Entonces sí quedan amarradas entre ellas. Entonces, en estos amarres, estos planos que se van creando, que ustedes decían, debe de haber planos o lugares artificiales creados, deben ser lugares naturales, deben de ser portales artificiales y portales naturales. Quiero que me digas la diferencia entre, por ejemplo, los planos artificiales y los portales artificiales y la diferencia con los planos naturales y los portales naturales. Es que en este tipo de sensación, cuando es artificial, la sensación que siente una persona a nivel energético es como estar en una especie de cárcel, una forma de opresión, Mm. un espacio donde tú te sientes anclado y no puedes salir. Y la visión que veo yo es como si tu campo energético se volviera una especie de cristal, pero no es un cristal de emanación de luz, sino es una especie de cristal que te encierra, que te contiene y que no permite que tus movimientos, tu voluntad y tu energía se pueda manifestar como debe manifestarse una energía libre. Pero cuando conectamos con estos portales naturales de la Tierra, la energía es muy diferente porque tú sientes que puedes transitar, puedes respirar, puedes sentir, te puedes manifestar. Y no es una sensación de sentirte atrapado ni encarcelado, ni tu cuerpo tiene por qué sentir ciertas sensaciones de sufrimiento, de dolor, de padecimiento, de angustias, de emociones que están limitadas y de situaciones que siente la persona que está en desorden. Entonces son dos sensaciones, una la sientes liviana y la otra la sientes muy densa. La sientes dura dentro de tu cuerpo. Entonces ahí es donde vemos cómo se puede manifestar estos dos tipos de energía. Nico, quiero que observes si en estas cárceles de las que hablaba Margarita o estos planos que funcionan como cárceles energéticas para muchos, eh, se pueden observar, por ejemplo, sueños colectivos, sueños que aparentemente pueden ser inducidos y que lo sueñan muchos, 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 y que luego se da como si fuera una premonición. ¿Puede suceder eso? ¿No puede suceder? ¿Cómo lo ves? ¿Se inducen sueños colectivos? ¿No se inducen sueños colectivos? Y si se inducen, ¿son con un fin específico o no? Yo lo que observo es que sí se puede dar el caso de que la colectividad vaya en creciente como hacia un pensamiento repetitivo y eso gestione una imagen colectiva, sobre todo en los sueños, Ujú. pero también la cuestión es el dinamismo de la mente humana, Ok. que no siempre conserva el estado energético requerido, entonces también es de alguna forma complicado. Se requiere una potencia y una manipulación importante o tamaño importante
que por lo general solo logran las meditaciones colectivas que están relacionadas con las cuestiones de fe, porque las cuestiones de fe son rumiantes en el pensamiento, a Ujú. diferencia de, por ejemplo, una meditación colectiva para salvar al planeta. Pues sí, pero a los 2 días vuelves a tirar basura en la calle y se te olvidó que estabas salvando el planeta. Pero las cuestiones de fe duran más, digamos así, en la psique del humano. No, pero yo iba, por ejemplo, a esta parte de los sueños colectivos, de que todos sueñan que va a haber un terremoto o que va a haber no sé qué cosa y que de repente, ay, soñé esto y soñé esto y soñé esto y que llega un momento en que todo esto implantado se llega a manifestar por esa manipulación de sueños. ¿Puede suceder o no puede suceder eso? Puede suceder si la energía colectiva se concentra en un solo aspecto, pero en una constante de tiempo puede Ajá. darse. Ah, ok. Margarita, ¿cómo puede em, un alma observar o sentir o ver qué códigos energéticos se están usando para que ella se sienta atrapada? Bueno, yo veo que el alma desde su observación y desde lo que ella tiene esta capacidad de guardar y de sostener, ella misma empieza a sentir la vibración que recorre alrededor de su cuerpo y empieza a verlo de diferentes formas. Hay formas en que veo que el alma se siente atrapada como una especie de redes energéticas y Mm. estas redes energéticas lo que hacen es hacer que la persona esté muy conectada con la fisicalidad, con la vida física, con lo material, le va dando más trascendencia a esos aspectos de la vida y esto hace que haya un agotamiento en la parte energética de la persona porque siente como si su vida no tuviera como un fin, un propósito. Estas personas se van sintiendo perdidas y esto es causado por por el comando que tú estás mencionando, porque de alguna manera él va tomando como forma en el cuerpo, tiene una capacidad de absorción y en la medida que esto el alma lo va absorbiendo también todo el cuerpo, desde el ADN hasta las funciones más, digamos, más simples del cuerpo. Es como si esto fuera como una cadena, como un efecto dominó. Entonces la interferencia va quedando como en una forma de asentamiento y este asentamiento va, va de alguna manera afectando como la salud energética de toda la composición de la persona, tanto la parte física como la parte álmica energética. Entonces, sí se siente una dureza, sí se siente como una forma de caminar, que es lo que hacen todas estas formas de energía, como si la persona caminara a ciegas, como si la visión se reduce. Y si la visión se reduce, todos los sentidos también empiezan a sentir como a perder esa capacidad. Entonces el cuerpo mismo pierde su capacidad de autonomía y se vuelve un cuerpo fácil de manipular, fácil de dominar y es donde ahí es fácil que estos cuerpos sean interferidos por otros tipos de energías y energías mucho más dominantes. Entonces, es mucho más fácil por medio de estas activaciones de forma energética, masivas, de meditaciones masivas, para ir por la tierra, para ir por el amor, para ir por la paz, para ir por la abundancia, que abran el camino para controles energéticos mucho más fuertes y mucho más determinantes. Sí, porque esa energía va penetrando energéticamente en el cuerpo y cuando ella empieza a penetrar energéticamente a través de esta malla, ella misma empieza a interferir. em, Toda la parte es como si entraran nuevas programaciones al cuerpo y esto puede desordenar la forma original en que la esencia como tal se manifiesta en ella misma y ahí es donde se van creando cierto tipo de creencias, cierto tipo de experiencias, cierto tipo de manifestaciones que estábamos viendo colectivas, individuales, cómo las familias pueden empezar a vivir cierto tipo de circunstancias que se ven como si fueran puestas artificialmente y que de alguna manera, como ya hay un componente de vida,
lo que hacen es que estas memorias se potencialicen. Entonces esto va creando un movimiento energético arrítmico que va sintiendo la persona frente a su ser, frente a un colectivo y frente a lo que se representa a ella misma como su experiencia de vida. ¿Tú cómo lo ves, Nico? Yo observo, Ira, que algo muy similar a lo de Margarita, todo siempre se va a agregar a las partes energéticas de los humanos que se encuentran más apegados a lo que transfieren de existencia en existencia. Por Ah, eso es que también esta parte del colectivo es muy heredativo y es muy consecuente, o sea, podemos seguir y seguir ahí dentro de la misma figura porque también entre almas vamos acarreando estas experiencias. a ver, en estas formas en que como almas van acarreando estas experiencias y se comparten y se contaminan y se dicen, hay almas que no son elegibles para este tipo de manipulación, Sí, Nico. existen almas muy dinámicas. Existen almas que aunque quieran ellas mismas estar fijadas en un pensamiento, no tienen esa capacidad de concentración total. Existen almas que su ritmo y su concepción del tiempo las vuelve muy inestables para este tipo de acarramientos energéticos. De alguna forma son aspectos positivos dentro de su misma esencia. Margarita. Bueno, veo ese dinamismo que está expresando Nico y veo también que el hecho de vivir una experiencia en la Tierra, pues eso hace que de alguna manera las personas vivan sus experiencias, vivan tanto a nivel individual o a nivel colectivo, pero en viendo la anatomía y en la forma toroidal del movimiento del cuerpo como energía que fluye, hay personas que tienen una capacidad de absorber todo este tipo de traumas, dolores, creencias y que tienen una afinidad más con esa energía y eso se va sintiendo como la madurez del alma, como las experiencias que va viviendo el alma, como una especie de ciclo que van pasando, y ella tiene la capacidad de ir liberándose. En esta parte de liberación, claro, se ven almas que tienen, que están mucho más sueltas, que están mucho más sutiles, pero veo que ellas ya han vivido previamente un ciclo de experiencias. Entonces, en la medida que se van trabajando más estas energías, ya hay menos identificación con la parte externa y la persona puede empezar a conectar con su parte interna, ahí es donde se empieza a desarticular esta malla energética que estaba viendo, que hace parte de todo este contenido histórico y de toda esta manipulación que puede vivir el humano a través de las creencias. Entonces, esta manipulación por medio de estas situaciones masivas o estos desdoblamientos masivos o todo esto, em, quiere decir que, no sé, ustedes me corregirán, que toman como almas todavía como infantiles, almas como todavía no maduras, no con tantas experiencias, no con tantas cuestiones ya vividas y experimentadas y pasadas y superadas, sino que más bien son almas como infantiles las que están alimentando toda esta estructura, Nico. Yo observo que no es necesario. Mm. Observo que al fin y al cabo, mientras un alma tenga un cuerpo físico, las debilidades van a ir presentes a través de las características físicas y aun cuando tengan un alma muy sabia o un alma muy joven, pueden formar parte de este tipo de circunstancias. A veces hasta el mismo juego de ser un alma vieja es muchísimo más receptivo que entre este tipo de juegos también y dinámicas. Ok, Margarita. Sí, yo veo que cuando hablas de almas infantiles, aquí, digamos, no tiene que ver con un alma de un niño, que pueda ser más Ujú. fácil interferir o no. Eso hace parte de las dinámicas de los movimientos energéticos, de la capacidad que de alguna manera el alma entra en una condición cuando entra a este planeta Tierra a vivir su primera encarnación y eso juega como con las formas energéticas
que ella misma puede ir absorbiendo. Y aquí juega un papel, veo que es importante, es la intención, porque la intención abre Mm, todo tipo de experiencias. Entonces, la intención se ven como una especie de movimientos energéticos, como si fueran unos, como una especie de portales donde el alma entra y va jugando. Es como si ella misma va entrando por aquí por una intención, y en la medida que ella misma va tomando conciencia, se va soltando, pues ahí es donde el alma puede tener una capacidad de mayor observación. Pero mientras ella está pasando como por unos puntos como medios, como densos, de muchas experiencias que pueden estar bombardeándola energéticamente, pues el alma, hay momentos en que se vuelve acumulativa. Una vez ya termina este proceso de acumulación, es como ese proceso de soltar, es como si vemos como los periodos de las estaciones que va floreciendo, así son como los ciclos que vive el alma. ujú. Ok, vamos a ir desconectando aquí y ahora, en este momento presente, y en esta desconexión vamos a eliminar cualquier residuo energético que hubiese quedado, y quiero que desconectando me digan una frase, algo que quede como algo que impacte en la sesión, que les haya llamado la atención. Margarita. Bueno, a mí me llamó la atención la manipulación, el control, pero también la capacidad de liberación. Ujú. Nico, no te oigo. A mí de una manera esta parte de la manipulación también le iba a mencionar, pero en todo caso yo diría una frase como la, como el alma y sus prisiones. Y sus prisiones. Entonces, el alma y sus prisiones por medio de la manipulación, el control y también la capacidad de liberación. Muy bien, vamos a desconectar y vamos a sentir nuestro cuerpo. Vamos a recuperar nuestra energía. Vamos a sentir toda nuestra capacidad, nuestra fuerza, nuestra seguridad. Respiramos profundo y voy a contar de 1 a 3. Y cuando yo diga 3, abren los ojos. 1, 2, 3. ¿Cómo les fue? Bien, muy bien. ¿Cómo te sientes, Nico? Bien, bien, nada más que aquí está lloviendo fuertísimo, entonces Sí, se oye, se estaba, oye. estoy viendo a ver dónde están las goteras y todo. Ok, muy Se bien. soltó la lluvia. Se soltó durísimo, se oye Sí. fuertísimo. Muy bien, entonces vamos a agradecerles a todos. Gracias, chicos, por esta sesión, y les recordamos nuestro sitio web www.iraseman1ince.com, nuestro correo electrónico info@iraseman1ince.com, y nuestro WhatsApp más 52 479 204 49 73. Gracias, y vamos a cortar la grabación. Bye. Bye. Chao.